Un saludo para todos ustedes, amables hermanos, hermanas, televidentes, radioyentes, internautas. Qué gusto nos da llegar hasta sus hogares en este día miércoles 5 de mayo. Por cierto, hoy es día de oración y testimonios en nuestra iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, en la ciudad de Irving, Texas, a la cual le estamos invitando a partir de las 7:30 de la noche, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. También aprovecho para anunciarles que este sábado tenemos nuestro campamento de Iglesia Advenimiento en Shepherd, Texas, en la propiedad que Dios nos ha dado para que construyamos el sanatorio. Allí estaremos haciendo nuestro primer campamento desde este viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Estoy animando a todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento a que hagan planes y vayan, lleven sus tiendas de campaña y podamos ahí, al aire libre, en la naturaleza, gozarnos en el Señor. Después de promover esto, quiero presentar a mis hermanos que me han de acompañar hoy para el estudio de la lección, como son mis hermanos Nicolás Ayala y Denis Rodríguez. Hermano Nicolás, bienvenido, ¿cómo está? Bien contento, hermano, contento de volver a estar aquí participando en estos hermosos estudios que son tan ricos en estudio o en enseñanza para los que los oímos, y ahora pues ser partícipe de poder compartir eso es de mucha alegría para mí. Muchas gracias, hermano. Amén. Hermano Denis, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, pastor. Aquí estamos agradeciéndole al Señor por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Nuevamente de poder participar en el estudio de la lección de este día, en el cual agradecemos por la oportunidad que Dios nos permite poder compartir con nuestros hermanos este estudio. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, hermano Denis, por favor. Eterno y Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Querido Dios, en esta hora de este nuevo día le agradecemos, oh Padre, porque nos ha permitido darnos cita para poder, Señor, tener el estudio de la lección de escuela sabática. Queremos rogarle, oh Padre, que su Espíritu Santo nos dirija en esta hora y que su nombre bendito sea honrado, exaltado. Señor, pedimos una bendición para nuestros hermanos televidentes, radioyentes y las demás plataformas, Señor, que estarán uniéndose con nosotros en este estudio. Oh Padre, pedimos una bendición desde ya, que los bendiga y a nosotros nos dirija a través de su Espíritu Santo, porque solamente queremos honrar y glorificar su nombre. Amén. Lo rogamos con el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy continuamos mirando ese tremendo incidente que ocurrió en la iglesia primitiva con el pecado de Ananías y Zafira. Lo que ellos hicieron no podía quedar impune, así que medidas drásticas tuvieron que aplicarse, y bajo ese subtítulo de medidas drásticas, ¿qué necesitamos comprender y asimilar acerca de ese problema de Ananías y Zafira, hermano Denis? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, ahí encontramos nosotros un incidente que en realidad muy triste, trágico a la misma vez. Y dice así, Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según este versículo, ¿cuál es el principio aquí que debe prevalecer cuando se trata de dar para la obra? Primeramente, aquí el principio que encontramos aquí es al dador alegre, dar con alegría, ¿verdad? Sin ninguna tristeza, sino dar, como dice aquí, con alegría, porque así lo establece el Señor. Pero hermano Nicolás, según Hechos 5, 3 y 4, ¿será que Ananías y Zafira cumplieron con esto? La palabra dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y te quedares con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué le parece?
aquí está bien claro, con solo meditar en lo que dicen los dos versos, podemos entender que Dios lo sabe todo, pero en el caso de Ananías, él pensó de que no iba a ser descubierto. Pero ¿quién puede mentirle al Espíritu Santo? Aunque estaba en el poder de Ananías a dar lo que quisiera a Dios, pero en este caso ellos quisieron mentir que estaban dando todo a la iglesia, lo cual fueron descubiertos por el Espíritu Santo. Aquí hay una lección para que cada uno, cuando proponga algo en su corazón, haga lo que su corazón le dicta, porque podemos caer también en esa misma falta de Ananías y Zafira. Así es que meditemos en esto. Interesante que el Espíritu Santo aquí es llamado Dios, porque si ustedes ven, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. De manera que como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Amén. Pues aquí claramente lo llama al Espíritu Santo como Dios. Oh, mis hermanos, aquí nosotros encontramos que no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Y Dios sabe, hermanos, cuando damos también los motivos por los cuales damos. Según el primer versículo que leyó el hermano Denis, Dios ama, dice, al dador alegre. Cuando nosotros, mis hermanos, toque entregar al Señor ofrendas, diezmos, démoslo con alegría. No lo demos por necesidad. Yo no sé, hermanos, cómo es que Ananías y Zafira venían entregando aquello. Tenían una necesidad de querer comer del fondo común y al mismo tiempo querían ellos retener una parte para sí. Aquí miramos nosotros que esto fue debidamente castigado. Amén. Pues claramente dice que cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En otras palabras, ellos, pues en el caso de Ananías, que hasta aquí dice el relato, pues murió. Vamos a mirar el don profético, a ver de qué manera esto pues nos sigue ampliando la sierva del Señor. Hermano Nicolás, si se lee por favor las dos primeras citas que están acá, hasta Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 97, las lee y las comenta, y luego usted, hermano, desde la que sigue, ¿verdad?, la de los Hechos de los Apóstoles, página 62. Dice: no se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle y sacrificar suposiciones para el bien general. Él había procedido por su propia elección, pero al tratar de engañar a los discípulos, había mentido al Altísimo. Satanás indujo a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 97. Es interesante, mire, dice que no se había ejercido ninguna influencia indebida en él para compelerle a sacrificar sus posesiones para el bien general. Es decir, no se le había obligado, no se le había presionado, se le había nada más pues dicho a todos, y él por su propia elección lo hizo. Pero dice, al tratar de engañar a los discípulos, mintió al Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es algo muy, pero muy delicado. ¿Qué más nos dice el don profético, hermano Denis? La siguiente parte dice: el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo, y como Ananías y Zafira son tentados a retener parte del precio,
Mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios, muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. Bien, yo creo que aquí nosotros podemos darnos cuenta, como estamos leyendo esos versículos, la consecuencia que hay cuando nosotros ponemos la mirada en el dinero. Porque yo puedo darme cuenta aquí, viendo el relato, ya lo hemos leído eso, a Ananías y Zafira, ellos, nadie les había dicho vendan su terreno o lo que ellos tenían, sino que al escuchar ellos, me imagino, la presentación y todo lo que hacían los demás discípulos, entonces ellos dijeron, pues vendamos, y vamos a venderlo, lo vamos a traer a la tesorería. El problema estuvo cuando ellos vieron la cantidad quizás de dinero en sus manos. Amén. Y se pusieron entonces a ver cuánto podemos hacer nosotros con el dinero, qué puedo hacer, qué puedo comprar. Hermanos, por eso nosotros, cuando estamos estudiando esto, para mí es una gran lección. Aquí la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí Ananías y Zafira, su corazón no estaba convertido. Si su corazón hubiese estado convertido, ellos hubieran hecho lo mismo que hicieron los demás apóstoles. Dice que vendieron todas sus cosas y lo compartían. Aquí dieron lugar a Satanás y Satanás los usó y aquí nos damos cuenta que nosotros, yo me puedo esconder de mi esposa, yo me puedo esconder de todos, pero de Dios nadie se puede esconder. Y aquí vemos, ellos trataron de engañar, quisieron engañar, pero ahí bajo la influencia del Espíritu Santo, Pedro les dijo, no habéis mentido, le dice, a los hombres, sino a Dios. Pero interesante que dice que cuando nosotros comparecemos con una ofrenda mezquina, nosotros estamos actuando igual que Ananías y Zafira, porque Dios sabe cómo nos ha bendecido, y ahí venimos con una ofrenda mezquina para que los hermanos digan cuán fieles somos nosotros. Cuidado, hermanos, no seamos mezquinos. Si Dios te ha bendecido generosamente, hermano, hermana, generosamente también tú debes ser con Dios. Amén. Yo lo debo hacer, porque Dios conoce. Cuando venimos, como dice aquí, con una pitanza, es decir, con una cosita ahí poquitera, cuando el Señor sabe cómo nos bendijo. Ojalá, hermanos, que en esta semana todos hagamos conciencia y que desarraiguemos de nosotros ese egoísmo, ese deseo de querer pues tener solo para nosotros, y miren la obra de Dios allí pues con dificultad. Dios nos ayude, hermanos, para eso viene la lección, para que no hagamos lo mismo que hizo Ananías y Zafira. Y bueno, hermano Nicolás, explique la forma drástica en que el Señor debió proteger a su iglesia primitiva del procedimiento de aquella pareja hipócrita, y por qué, según Hechos 5 al 10. Hechos 5 al 10. Hechos 5 al 10 es una lectura de varios versículos. Dice, entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él, y expiró,
Y entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué le parece, hermano Nicolás, el hecho de que la esposa no hizo la diferencia y al igual que su esposo cayó en el mismo pecado? ¿Qué le parece este detalle? Mire, este detalle nos implica muchas cosas. La salvación es personal, primer punto. Entonces es imposible o difícil ponerse de acuerdo a condenarse los dos a la misma vez. Pero a Satanás, que es astuto para engañar, él se pusieron de acuerdo a mentir. Y un mandamiento de la ley de Dios dice: no mentirás. Y en los escritos de Pablo dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, esta es una lección para todos los que estamos activos, creyendo que estamos fieles al Señor. Yo siempre medito que la regla en la que los debemos de medir en esta vida son los 10 mandamientos. Si los medimos que es un mandamiento no mentir, pues no mintamos. Y en este caso era bien serio porque le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Hoy día tal vez no va a ser similar, pero cuando decimos yo no fui y aunque hayamos ido, estamos cayendo en el mismo error. Hay mucha enseñanza en esto, pero cada uno puede meditar de que el mentir es un mandamiento de la ley de Dios. Mis hermanos, escuché una vez una conversación de una hermana que le decía a otra hermana: mi esposo no es cristiano y gana muy bien, tenemos negocio y prácticamente yo llevo la administración de todo. Él me dice: usted es la encargada de la administración de todos los recursos de este negocio. Y sabe, ella dijo, que yo asisto a la iglesia y solo me ha dicho de que tenga cuidado con no andar dando dinero de nuestro negocio pues a la iglesia, porque los pastores son aquí, son allá, y le dijo un montón de cosas. Pero le decía a la hermana: yo en esa parte a mi esposo yo no le hago caso. Y desde que yo llevo la administración de este negocio, él ni cuenta se da. Yo le devuelvo a mi Señor lo que le corresponde del negocio y somos bendecidos. Mi esposo ve la bendición, mi esposo ve la prosperidad y él ni sabe por qué es esta prosperidad. Es porque yo, no haciéndole caso a él, le devuelvo a mi Señor no solo el diezmo, sino mucho más del diezmo. Y así decía ella: yo le soy fiel a mi Señor. Me quedé pensando, aquí no cabe duda de que hay una mujer que cuando se trata de ella y su Dios, a su esposo ella no le hace caso, porque ella sabe que sobre su esposo existe Dios. Amén. Oh, si así hubiera sido Zafira, hermanos. Oh, miren, ella se hubiera salvado. Pero ella consintió con su esposo en entrar en aquel negocio chueco donde se pretendía engañar a la hermandad, pero al Señor no lo engañaron. Y le mintieron, dice, al Espíritu Santo cuando dijeron: pues en tanto la vendimos. Oh, hermanos y hermanas, Zafira se pudo haber salvado, pero por entrar con su esposo en el pecado, miren su suerte. Esto vino a ser como Adán y Eva, hermanos. Amén. Hermanos y hermanas, animo en el nombre del Señor a que las mujeres hagan la diferencia, o que los hombres la hagan cuando son las mujeres las que quieren a veces obligar a los hombres a que no sean fieles. Hay mujeres que ellas son las que no quieren que el esposo sea fiel, que el esposo sea entregado, y ponen condiciones, ponen esto y ponen lo otro. Pero hermanos, ustedes elijan ser fieles a Dios. Zafira nos enseña, hermanos, de que cuando se trata de ser fieles al Señor, hermanos, hay que elegir solo a Dios,
porque Zafira no lo hizo. Prefirió con su esposo caer en el pecado de la infidelidad, de la mentira, y murió. Bueno, que esto sea una advertencia para nosotros. Por eso Mateo 6:24, hermano Denis, de qué forma todavía pues habla de esa forma drástica en que el Señor tiene que proteger a su iglesia de los procedimientos equivocados como el que hizo Ananías y Zafira. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mandamiento aquí, el principio es correcto. Está bien claro. El Señor aquí vemos hablando el Señor aquí, Él dice que no podemos servir a dos señores. No se puede. No podemos, en ninguna manera nosotros podemos tener dos dioses, por decir. Porque no va a servir ni al otro, ni al uno ni al otro. Por eso el Señor fue bien claro aquí en esta parte, en este pasaje que nosotros encontramos, que dice, Él, no podéis, dice, servir a Dios y a las riquezas. En otra forma es, hermanos, esta lección que estamos estudiando nosotros nos está enseñando de que nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres fieles a Dios. Amén. Pedro a mí me gusta, voy a aprovechar lo que usted estaba diciendo hace un momento, pastor. Pedro pronunció estas palabras: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ese es un punto muy importante. Con nosotros, mi relación con mi Dios, nadie me puede obligar a los principios establecidos por Dios. Entonces, si yo los rompo, soy yo, pero nadie puede imponer en mí. Entonces vemos aquí que es importante que nuestra relación con Dios sea íntima. De lo contrario, no seamos de dos pensamientos, porque si yo dejo que mi esposa sea la que me dirija o la que diga lo que tengo que hacer, hay cosas que no, ¿verdad? Soy yo, pues las cosas espirituales, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, en primer lugar, ¿verdad? A Dios. Y si nosotros hacemos estas cosas, Dios nos va a bendecir, y este ejemplo aquí está claro. Lamentablemente, este matrimonio, ese mismo día fallecieron. Tristemente. Y si nos parece que es demasiado drástico el castigo que Dios implementó, vamos a ver el don profético ahorita para mirar por qué esto tuvo que ser así. A ver, hermano Nicolás, si lee por favor la nota final del don profético. Amén. Dice, la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se veía en peligro, sí, en el rápido aumento de conversos. Se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban al dios Mamón. Este castigo testificó. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que las mujeres que la indulgence a invitar la falsedad, a la hipocresía y al precaverse contra el robar a Dios. Y vid página 60. La continuación. Sí, es la continuación de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué les parece esto que hemos leído finalmente en cuanto a si estuvo correcto que el castigo fuera así de drástico o no? ¿Qué les parece de acuerdo a lo que hemos leído? Bueno, a mí me parece que no es que sea sí fue drástico, ¿no? Este momento, este acontecimiento que pasa acá, pero a la misma vez el Señor quiere enseñarnos
a la misma vez quiere enseñar. No es eso lo que Él desea. Él desea que nosotros, como leímos anteriormente, que nosotros demos con amor y que nosotros sirvamos a Dios con amor. Pero a la misma vez, como Satanás está detrás de todo que quiere hacerlo desviar, el Señor permite en este momento permitir que pase este momento trágico, porque, hermanos, imagínense que nosotros estamos acá y uno de nosotros cayera aquí así, en esa forma, por algún pecado que haya oculto. Entonces, ¿cómo quedarían ustedes? O como si yo fuera el que cayera, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se sentirían? Entonces, vemos ahí, yo lo veo como bastante drástico, pero la verdad de las cosas... Necesario porque había un engaño. Uh-huh. Y entonces el Señor, porque recuerde que estaban en una reunión, y entonces ellos dijeron, pues también nosotros los vamos a unir y vamos a vender y lo vamos a traer a la causa. Eso es cuidado, cuando nosotros, dice la misma palabra de Dios, dice que si nosotros cumplimos, prometemos y no cumplimos, mejor dice que no prometamos y que no vayamos a cumplir. Entonces, hermanos, Dios en este incidente triste, a la misma vez, para mí, yo tengo una enseñanza que tengo que ser recto ante la presencia de Dios. Cuando yo le prometo algo, tengo que cumplir. Interesante que dice que si ese castigo tan drástico no se hubiera aplicado, dice que la joven iglesia se hubiera desmoralizado. Amén. Porque hubieran tenido dentro de ellos miembros que adoraban a Dios, pero que al mismo tiempo adoraban a Mamón. En otras palabras, eran personas pues hipócritas, y era necesario que quedara en evidencia que Dios eso no lo tolera. Así que para bien de la iglesia, para evitar la falsedad y la hipocresía, y para que se precaviera la gente de robarle a Dios, el Señor tuvo que aplicar ese castigo drástico. Amén. Dios nos ayude, hermanos, para que entendamos cuál es el mensaje de Dios. Dios quiere gente sincera, amén, gente honesta, gente que no esté dividida entre Mamón, el Dios de las riquezas, y Dios. Uh-huh. Es decir, hermanos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a ser honestos y sinceros. Amante Dios y Padre, hoy tal vez no miremos las medidas drásticas con tanta hipocresía mostrada por parte de muchos de nosotros en algunas ocasiones. Pero la advertencia está aquí, diciéndonos que eso Dios no lo tolera, diciendo que eso tú, Señor, no lo apruebas. Así que te rogamos que nos ayudes para ser honestos contigo y no mentirte. Amén. No buscar, Padre, engañarte, porque a ti nadie te engaña. Oh Señor, te suplicamos que nos hagas personas honestas, amén, personas honradas, personas que no te roben nada, Señor. Sí, oh Padre, te pedimos que nos ayudes a considerar que tú eres Dios sobre todas las cosas. Amén. Y que tú eres digno de que te entreguemos todo. Hasta nosotros mismos debemos ofrecernos en sacrificio vivo, dice tu palabra. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes para que, aprendiendo de este incidente, no hagamos lo que hizo Ananías y Zafira, sino que al contrario, Señor, nosotros busquemos siempre agradarte, hacer lo recto. Amén. Y, Padre, glorificarte con lo que hagamos. Te pedimos tu ayuda para poder hacer la diferencia nosotros, como esposos, o las hermanas como esposas. Amén. Que busquemos, Señor, buscar ser sinceros en todo tiempo, y cuando alguien esté en el error, ya sea la esposa o el esposo, no apoyarle, sino más bien decirle, no lo hagas, no sigas por ese camino. Señor, te pedimos que esta historia o esta lección sea de advertencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.